Hola y bienvenido a Mohamed Projects. En el vídeo de hoy vamos a transformar un programa muy básico de registro de participantes en una competición de ciclismo. Este programa actualmente simplemente lo que hace es escribir una serie de datos muy básicos como son el nombre del ciclista, el modelo de la bicicleta y el dorsal. Pero solamente escribe en el fichero, no lee del fichero. Si el fichero ya existe, lo que hace es finalizar el programa. En este programa vamos a hacer tres cambios principalmente. El primer cambio va a ser pasar los datos de los ciclistas a una clase para mejorar la organización del código. Actualmente los datos se están guardando en variables normales y corrientes. Por ejemplo, el dorsal simplemente es un entero dentro del main. El segundo cambio que vamos a hacer es añadir en el programa la capacidad de leer los datos desde el archivo de texto. Es decir, que vamos a escribir en el fichero los datos de cada ciclista y también vamos a leer desde el fichero los datos de todos los ciclistas que se han añadido previamente. El tercer cambio que se va a hacer finalmente, una vez tengamos esta parte de ficheros, es modificar todo el programa para trabajar directamente con una base de datos Oracle en lugar de hacerlo con ficheros. Vamos a ir marcando cada cambio y lo vamos a separar como en fases. Por lo tanto, este vídeo va a tener tres fases en los cuales vamos a hacer esos tres cambios que he planteado. Vamos a empezar. Antes de empezar con la parte 1, lo primero y más importante es entender cómo funciona el programa actualmente. En este momento el programa no tiene ninguna función, no tiene ningún procedimiento, simplemente es un main que tiene varias partes. Me permitís explicar cada parte y luego vamos a plantear los cambios. El primer paso dentro del main de este programa es validar si existe el fichero. Es este trozo de código de aquí. Básicamente lo que hace esta parte del programa es validar si existe un fichero llamado ciclistas.txt y en el caso de que exista finaliza el programa, no lo lee. La segunda parte de este programa lo que hace es crear un flujo de escritura del fichero a través de una variable de tipo FileStream llamada F1. El tercer paso de este programa es escribir en el fichero, en un fichero de texto plano, escribir una cabecera con los títulos nombre, modelo bicicleta y dorsal. Estos datos de la cabecera van a ir separados por punto y coma porque el objetivo es poder tratar posteriormente estos datos con un Excel. El paso 4 es escribir los datos introducidos por el usuario, nombre de ciclista, modelo bicicleta y dorsal. Y esto lo vamos a hacer con una sentencia de tipo do while. Para hacer esta parte del programa necesitamos una variable booleana, dado que le vamos a estar preguntando al usuario si quiere introducir un nuevo participante, de tal manera que el programa le permite introducir tantos participantes como quiera y responder con un sí o un no, y dependiendo de la respuesta del usuario, esta variable booleana continuar va a cambiar, se va a mantener en true o va a cambiar a false para finalizar la ejecución del programa. Básicamente lo que hace esta parte, como decía, con un do while, es pedir los datos del nombre de un ciclista, pedir el modelo de la bicicleta y le asigna un número de dorsal. Este número de dorsal se asigna de manera automática simplemente con un incremental. Dentro del mismo do while hay otro do while, es decir, un do while dentro de un do while, en el cual el programa pregunta si quieres añadir un nuevo participante a la competición. Si el usuario responde una S, le permite añadir un nuevo usuario. Y en el caso que responda que no, es decir, el caso contrario, lo que hace continuar es pasar a false y opción también pasa a false, que es la variable booleana de este segundo do while. Y finalmente cerramos el file stream y el stream write. Vamos a ejecutarlo para que podáis verlo en ejecución. Como veis, el programa no se va a ejecutar, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque dentro de la carpeta ficheros, que es la primera comprobación que está haciendo,
existe un fichero ciclistas, voy a abrirlo, en el cual actualmente hay dos registros. El programa está configurado, está programado para que si ya existe un fichero de ciclistas, finalice el programa. Con lo cual lo que vamos a hacer, aquí le vamos a poner simplemente ciclistas old, de tal manera que ya no va a existir un fichero ciclistas.txt. Vamos a ejecutar de nuevo otra vez el programa. Y aquí nos pide escribe el nombre del ciclista. Me voy a poner yo mismo, escribe el modelo de la bicicleta. En este caso mi bicicleta es una Masi Pro SL y nos informa que se ha asignado el dorsal número 1. ¿Quieres añadir otro participante? Vamos a decirle que sí. Escribe el nombre del ciclista, en este caso quiero añadir a Juan. Escribe el modelo de la bicicleta, voy a poner una Trek 29 PR y nos informa que se le ha asignado el dorsal número 2. Nos pregunta si queremos añadir otro participante, le respondemos que no y finaliza el programa. Si ahora vamos al directorio de ficheros, abrimos ciclistas.txt, vemos que tenemos la cabecera del documento primero, nombre, modelo, bicicleta, dorsal y los datos de dos ciclistas. Lo que ocurre con este programa actualmente es que si lo volvemos a ejecutar no va a leer el fichero de ciclistas y por tanto no nos va a permitir añadir un tercer ciclista, sino que lo que nos va a obligar es a eliminar este fichero ciclistas.txt y trabajar con un nuevo fichero añadiendo desde cero el dorsal número 1, el dorsal número 2, todos de una sola vez. Con lo cual el primer cambio va a ser justamente cambiar este comportamiento para que al iniciarse el programa el paso 1 consista en leer un fichero de ciclistas.txt que ya existe. El primer paso dentro de la parte 1 es usar una clase, por tanto vamos a introducir el concepto de clase para representar los datos de los ciclistas. Esto va a mejorar la claridad del código y además va a facilitar las futuras modificaciones que vayamos a hacer. Tenemos que entender el concepto de clase como crear un nuevo tipo de datos que a su vez está compuesto por distintos atributos o propiedades que van a formar parte del nuevo tipo. Vamos a añadir aquí dentro del código la definición de una clase. Lo vamos a hacer en la cabecera del fichero. Dentro de la clase programa vamos a definir una clase ciclista antes del main. Vamos entonces aquí, hago un poquito de zoom, nueva clase ciclista. Para definir esta clase ciclista, vamos a escribir class ciclista Una vez aquí, vamos a escribir las propiedades de esta nueva clase. Tenemos un string que es nombre, luego tenemos un string que es el modelo de la bicicleta, de momento no vamos a entrar demasiado en detalle sobre esto que pone aquí get, set. De momento vamos a tomarlo como que es así y más adelante lo hablaremos. Aquí me sobra el punto y coma, por eso el programa me está marcando un error. Vamos con la tercera propiedad, public int dorsal. Perfecto, y una vez hemos terminado de definir la clase, la cerramos. Nueva clase de tipo ciclista que tiene tres propiedades: nombre, modelo bicicleta, dorsal. Fijaros que en esta clase estamos combinando dos tipos de datos, dos strings
y un dorsal, pero que a partir de ahora forman como un combo que viene a representar como un nuevo tipo de dato de tipo ciclista. Una vez hecho esto, dentro del programa, dentro del main, vamos a ir al punto en el cual solicitábamos datos, aquí al paso 4, le solicitábamos datos al usuario para escribirlos dentro de un fichero. Los estábamos solicitando y guardando dentro de variables simples como son string ciclista, string bicicleta o int dorsal. Lo que vamos a hacer en este punto es, dentro del do, lo primero que vamos a hacer nada más empezar el programa es definir una variable de tipo clase. Entonces aquí lo que vamos a hacer es definir una instancia de la clase ciclista. Viene a ser como definir una variable, como puede ser un string, pero en este caso el tipo de la variable es ciclista. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace ciclista, que es el tipo, ciclista, que es el nombre de mi variable, new ciclista. Aquí lo tenemos. Luego de esto vamos a ir cambiando los distintos readlines, vamos a ir cambiándolos para leer los datos y colocarlos de una manera distinta. ¿Por qué? Porque aquí estamos declarando variables de tipo string, variables simples, y ahora ya no vamos a necesitar estas variables de tipo string. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues para el nombre del ciclista, ahora lo que vamos a hacer es ciclista.nombre toma por valor lo que antes era el console.readline. Y esta parte de aquí la podemos eliminar. Vale, en este caso es ciclista sin mayúscula. ¿Por qué? Porque mi variable, que además lo he escrito mal, es ciclista. Entonces, normalmente, al apretar el punto, nos sale las distintas propiedades de la clase ciclista. En este caso, ciclista.nombre. Aquí ya estaríamos. Esto es la recogida o lectura nombre ciclista. Vamos ahora a la lectura modelo bicicleta. Y vamos a hacer lo mismo. En lugar de un string bicicleta, vamos a usar ciclista.modelo bicicleta. Y esto es un readline también. Por tanto, a partir de aquí, esto ya no lo vamos a necesitar. Y finalmente, con el dorsal, lo que vamos a hacer con este dorsal, que es un entero que es autoincremental, es decir, con cada ejecución de con cada introducción de un nuevo ciclista se va añadiendo en una unidad. Lo que vamos a hacer con esto es que ciclista.dorsal tome por valor lo que haya en dorsal, es decir, lo vamos aquí a incrementar y aquí lo vamos a asignar a ciclista.dorsal. Va a informar al usuario, se te ha asignado el dorsal, y en lugar de hacerlo con dorsal, lo va a hacer con ciclista.dorsal. En la siguiente línea de código es este writer.writeLine, donde antes escribíamos ciclista más punto y coma bicicleta más punto y coma dorsal, pues vamos a rellenar con los datos del ciclista utilizando la clase. En este caso sería ciclista.nombre, luego tendríamos ciclista.modelo bicicleta más punto y coma más ciclista.dorsal. Ya lo tenemos aquí.
Lo siguiente que viene aquí es el do, que esto no va a cambiar en absolutamente nada, no cambia, porque le pregunta al usuario si quiere añadir un nuevo ciclista. Una vez hechos estos cambios para introducir una clase de tipo ciclista y depositar o guardar los datos en variables de tipo clase, ciclista.nombre, ciclista.modelo bicicleta y ciclista.dorsal, vamos a ejecutar el programa para ver que está funcionando igual como estaba funcionando antes, simplemente que ahora utilizando las propiedades de una clase. El programa se abre y se cierra, ¿por qué? Porque ya existe un fichero ciclistas. Este comportamiento no ha cambiado. Vamos a renombrarlo y volver a ejecutar el programa. Escribe el nombre del ciclista, Javier. Escribe el modelo de la bicicleta, sería una Trek 29. Y se le asigna el dorsal 1. Por tanto, hasta el momento esto está funcionando igual que antes, pero utilizando una clase con propiedades. Vamos a añadir un segundo ciclista, en este caso vamos a añadir a María, tiene una bicicleta Colwer 29 ST y se le ha asignado el dorsal número 2. Nos pregunta si queremos añadir un tercero, vamos a decirle que sí. En este caso vamos a añadir a Laura, que tiene una Masi 27.5 y le asigna el dorsal número 3. ¿Quieres añadir otro participante? No. Y cerramos la ejecución del programa. Vamos ahora a ficheros, ciclistas, y vemos cómo tenemos igual mismo funcionamiento que antes, pero ahora con una clase en la cual tenemos los datos de los 3 ciclistas que hemos añadido al programa. A continuación lo que vamos a hacer es la parte 2. La parte 2 de este ejercicio es que el sistema lea al inicio los datos de los ciclistas que ya existen dentro del directorio ficheros. Es decir, yo no quiero tener que renombrar este fichero cada vez, sino que lo que quiero es que en la próxima ejecución me cargues estos datos de 3 ciclistas y que el siguiente ciclista que vamos a añadir va a ser el número 4 y sumarlo a estos que ya existen dentro del fichero. Esta va a ser la parte 2 del programa.